desarrollar esa capacidad para que aquello que obstaculiza nuestro desarrollo personal y espiritual lo podamos ir haciendo a un lado. Hay una cita en el Mahaparinibbana Sutta que dice: convertíos en vuestra propia luz, confiad en vosotros mismos y no dependáis de nadie más. Esta es otra cita que también, pues, es muy profunda. Cuando habla de convertíos en vuestra propia luz, no es que tengamos que buscar dónde está la luz. La luz está dentro de nosotros, está dentro de nuestro ser. Lo que tenemos que hacer es permitir que esa luz se haga presente en nuestro ser y confiar en nosotros, que eso no nos haga depender de nadie más. Los apegos omnibulan y reducen la capacidad cognitiva del ser humano. Es decir, que van a reducir esa capacidad en la atención, en la percepción, en la memoria, entre otras. O sea, el apego nos altera todas esas capacidades cognitivas, porque le ponemos más atención a los apegos que a esas capacidades. Y si tú consideras, por ejemplo, que algún sueño o alguna meta es imprescindible o es necesaria, es más, puede ser que consideres que es imperiosa o determinante para tu existencia psicológica o emocional, es muy probable que te apegues a ello con toda la fuerza posible. Cuando tú tienes esa creencia de que ese apego, ese sueño es imprescindible, o sea, que no puedes dejar de, de tenerlo en tu existencia psicológica o emocional, pues seguramente te vas a pegar a ello y no va a haber fuerza que lo evite, vamos. Por ejemplo, puedes estar apegado al reconocimiento de los demás y entonces vas a actuar en razón de agradarles y te vas a identificar con la aprobación de los demás. Y entonces hay en ti esa sensación de decir, pues yo valgo por lo que me quieren los demás. Se queda en ti esa sensación, ese sentimiento, esa forma de pensar que dependiendo de lo que los demás quieran, pues vas a hacer valer tu propio ser. Y bueno, es comprensible que te guste estar con los demás. Eso es algo que a todos nos gusta, por supuesto. Pero vivir para agradarles, eso es algo perfectamente irracional y nocivo. Hay, perdón, hay alguien ahí esperando que le admitan. Gracias. Y bueno, ¿qué es el apego? Desde un punto de vista psicológico, nos dice esta definición que el apego es una vinculación mental y emocional generalmente obsesiva a objetos, a personas, actividades, ideas o sentimientos y está originada en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer, seguridad o autorrealización. Y aquí la palabra clave, creo yo, es permanente. Uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es considerar
que todo es permanente, que todo va a estar ahí por todo el tiempo, que esa, ese foco de mi apego, ya sea una persona, ya sea un objeto, va a estar ahí por siempre. Olvidamos la transitoriedad, olvidamos la impermanencia, y eso es algo que nos afecta en relación a los apegos. En consecuencia, las personas apegadas van a estar convencidas de que sin ese vínculo de apego, sin esa relación de su apego, les será imposible ser feliz o de alcanzar sus metas o incluso de tener una vida satisfactoria. Esa es una manera de pensar cuando la gente tiene serios apegos. Y todos los tenemos. Vamos a ir viendo el cómo y por qué. Y lo que define el apego no es tanto el deseo, sino la incapacidad de renunciar a él en el momento oportuno. Es decir, el apego no es tanto el problema, sino el hecho de no tener la capacidad de renunciar a ese apego cuando el momento lo requiera. Y entonces, si no lo hacemos, si no renunciamos a esos apegos en el momento preciso, pues nos vamos a quedar allí, atorados. Y creo que conforme lo vayamos platicando, nos vamos a ir dando cuenta que a muchos nos ha ocurrido, ¿no? En Occidente, el término apego se entiende en mayor o menor medida como una manifestación de cariño o de afecto por alguien o por algo. Es muy común que digamos, ay, es que está muy apegada a su mamá, está muy apegado a sus hijos, está muy apegado a su pareja, y lo vemos como algo que es, pues, una muestra de afecto. Sin embargo, en el Oriente, el apego es visto como la causa principal del sufrimiento humano y se considera como una forma de adicción. O sea, en el mundo oriental, el apego es la base del sufrimiento. Y eso, pues, en muchos textos, en muchas enseñanzas, pues nos lo han comentado. Todo aquello que te causa sufrimiento, pues tiene que ver de alguna manera con el apego. Y la dependencia psicológica no discrimina ni parece tener límites. ¿A qué te puedes apegar? Pues hay tantas cosas a las que te puedes apegar. Pues lo más común es apegarse a las personas, bien sean parejas, padres, hijos, amigos, hermanos. El apego hacia las personas es uno de los principales que ocurren. A la fama, la gente que se apega a la fama, pues bueno, la gente que está en el medio artístico, por ejemplo, que se apega a la fama, a la reputación, y esto es muy común entre los políticos, por ejemplo, el mantener una reputación y están apegados a ella. Yo soy el senador fulano, yo soy el diputado mengano, y esa reputación, eso les genera un apego a esa condición. Hay gente que se apega al sexo, eso es algo también muy común, que muchas veces se confunde con sentimientos de otro tipo, y en realidad hay un apego a la parte sensual y sexual. El apego al juego, hay cuántos hay que están tan apegados al juego que pierden fortunas, bueno, incluso hasta la pareja la llegan a perder en una jugada, ¿no? Es muy fuerte el apego en algunas personas al juego. Se apegan otras personas y muchas mujeres, perdón, no es peyorativo, pero a la moda, a las compras,
a las posesiones materiales. Hay un apego importante, por ejemplo, esas personas que dicen cuando se sienten tristes, bueno, pues yo me voy al centro comercial de shopping y con eso me voy a sentir mejor. Y entonces, cada vez que hay una sensación o un sentimiento negativo, una depresión, pues se van de compras. Y entonces, eso es una forma de reacción apegada a algo. También se puede uno apegar a la comida. Hay gente que se apega a la comida y comen desaforadamente, ¿no? Apego al trabajo, la famosa palabra de workaholic. Hace algunos años, básicamente eran los varones quienes se apegaban al trabajo. De ahí empezó la palabra workaholic. Pero hoy en día las condiciones han modificado y también las mujeres son muy apegadas al trabajo. Y tienen, todos los workaholics tienen sus diferentes justificaciones al por qué trabajar en exceso y se van olvidando de otras situaciones como son la familia, las amistades, etcétera, por el trabajo. Pero es uno de los apegos fuertes que existen hoy en día. El apego a las ideas, no se diga el apego al teléfono celular, a las aplicaciones, o sea, yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos o conocen personas que lo primero que hacen cuando despiertan es a tientas en el buró buscar el celular y empezar a ver los mensajes y las redes sociales. Y eso es una forma de apego al Internet. E incluso podemos hablar de apego a la espiritualidad. No todo el trabajo o no todo el acercamiento espiritual es espiritual. Hay mucha gente que se apega a la espiritualidad y eso pues no es, digamos, no es el trabajo que hay que hacer. Perdón, ando con un poco de resequedad en la garganta. Y no hay que confundir el deseo con el apego. Decía el filósofo Spinoza, sin el deseo perderíamos nuestra esencia. Entonces, el deseo podemos decir que es algo normal mientras sea equilibrado, que no caiga en la obsesión. Y por otro lado, y como decíamos hace unos momentos, y que estés listo para la pérdida, que cuando exista un apego y todos lo vivimos a los objetos o a las personas, pero debemos estar listos para la pérdida. Y no es el deseo en sí el problema, sino la relación con el deseo. Es más, es el problema. ¿Cómo nos relacionamos con los deseos? Y nos preguntamos, ¿el apego es una adicción? Pues no cabe duda. De hecho, en muchos textos budistas se asocia el apego como una adicción. Y de hecho, en ellos se refieren a las sensaciones, a las cinco esferas del, a las cinco esferas mentales, a a los cinco sentidos y bueno, a la mente misma. Esas sensaciones nos van a generar apego y lo observamos cuando tenemos algo que visualmente nos es muy atractivo, puede generar apego. Algo que auditivamente puede sonar muy agradable, nos puede generar apego. Al tacto, y no tanto a veces que sean las prendas que tenemos encima, sino a las caricias, y eso genera en ocasiones apego a ello.
al olfato, los aromas agradables nos pueden generar apegos y el gusto, los sabores. Muchas veces comemos en exceso por el sabor de las cosas y eso pues es una forma de apego también. Cuando el Buda habló de apego, no se refería a aficiones o actividades placenteras, sino más bien a una forma de dependencia psicológica compleja y por lo mismo muy peligrosa. Y si consideramos el apego como una forma enfermiza de relacionarse con los deseos, estaríamos muy cerca de lo que maneja la psicología clínica denominado como una adicción conductual. Esto en la psicología se maneja así, una adicción conductual, el apego de esa forma enfermiza. Hay una cita en el Bhagavad Gita que dice, aquel que está satisfecho y no depende de nada, al no estar apegado al fruto de sus obras, aunque esté comprometido en sus actos, no necesita esclavizarse. Y el desapego no implica que no poseas algo, sino más bien que ese algo no te posea a ti. Y eso es algo que hay que observar claramente, porque, por ejemplo, pues el alcoholismo es eso. O sea, no es que el tomarte una copa esté mal, sino que el exceso de ello, como dicen, que el alcohol te beba a ti. Ujú. ¿Y cómo reconocer el apego en uno mismo? Desde el punto de vista psicológico, hay algunos puntos que nos son indicativos de cómo reconocer el apego en nosotros. Por un lado, hay una autonomía restringida, es decir, que no eres dueño de tus acciones y pierdes tu libertad interior, pierdes tu capacidad de decisión por estar apegado. En otro punto hay un impulso incontrolable hacia alguien o hacia algo. Nunca estás satisfecho. Hay un deseo insaciable y quieres llenar los vacíos por no tener disponible cada vez que se te antoja a esa persona, a ese objeto de tu deseo, de tu apego. Y mientras más recibes, más quieres. No estás satisfecho nunca. Y entonces eso te va generando mayor y mayor apego a esa persona o a ese objeto. Por otro lado, está el miedo a perder tu fuente de apego. Es decir, hay una ansiedad anticipatoria a la pérdida. Por ejemplo, pues te inicias una relación con alguien, una pareja, y te gusta mucho, te sientes muy bien, en fin, pero de pronto empiezas a sentir esa ansiedad de que te vaya a dejar, que la vayas a perder, que se encuentre otra persona, y esa es una ansiedad anticipatoria, y eso está ocurriendo por el apego. ¿Mm? Por otro lado, existe un déficit de autoconocimiento, existe una identidad desorientada, dicen los psicólogos, cuando los dependientes, es decir, los apegados, se han entregado tanto a su fuente de apego que pierden el contacto con su yo auténtico. Es más fuerte esa fuente de apego que su propia identidad. Hay un instinto de posesión que es exacerbado hacia ese alguien o hacia ese algo y existe una necesidad de apoderarse de ello. Es algo que ocurre
de manera inconsciente querer apoderarse de esa persona o de ese objeto. Y por último, dice, hay una restricción de la capacidad de sentir a causa del apego. Es decir, hay una reducción hedonista, dice, en el cual aumenta el placer, quieres que disminuya el dolor a cualquier precio. Te vuelves un hedonista en ese sentido. Decía Arturo Graf, un filósofo, si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas tener? Si no tienes libertad interior, ¿qué otro tipo de libertad esperas tener? Si sufres de apego, va a llegar un momento en el que la pérdida de libertad te va a amargar la vida. No hay duda. O sea, si tú no te sientes libre y estás apegado a alguien o a algo, sobre todo a alguien, sobre todo a una persona, eso te va a amargar la vida. ¿Por qué? Porque eso te va a generar celos y te va a generar sufrimiento. De hecho, hay una frase que seguramente algunos hemos escuchado o incluso tal vez la hemos comentado, el decir, todo lo que hago por ti y mira nada más cómo me pagas. Ajá. Esa es una manera muy clara de cómo nos amarga la vida el apego. Las personas apegadas a otras personas anhelan que su fuente de apego también esté atado a ellas. Es decir, pues si yo estoy apegado a ti, pues yo quiero que tú estés apegado a mí. O sea, no quiero soltarte, pero tampoco quiero que me sueltes, ¿no? Y eso es algo muy, muy común, muy frecuente, que no podemos dejar que la otra persona sea más libre. La queremos aquí, porque nosotros así nos sentimos. Y esto es cuando la gente tiene esa sensación o ese pensamiento de decir, pues te quiero porque te necesito. Te quiero tanto porque te necesito tanto. Y bueno, pues ahí están muchos de los problemas en las parejas, ¿no? Cuando tú estás bien contigo mismo, es decir, cuando hay autoaceptación, las necesidades psicológicas y emocionales ya no van a ser tantas y ya no vas a quedar atrapado en esas carencias. Date cuenta de ello. Si tú te sientes bien contigo, si hay una autoaceptación, pues ya no va a haber tantas necesidades psicológicas y emocionales. Cuando nos invade el virus de la dependencia, no queremos ni por un segundo desprendernos de la fuente de apego. Ahí estamos, con toda la fuerza, con nuestros cinco sentidos estamos ahí apegados. Y desearemos repetir y mantener la experiencia, cueste lo que cueste. No nos importa. El apego es tan fuerte que vamos a estar una y otra vez haciendo lo necesario para repetir y mantener esa experiencia. Y no importa lo que cueste, y no importa que perdamos a otras personas. Entonces, habrá una mayor paradoja que aferrarse a lo que nos hace sufrir y defenderlo a ultranza. O sea, es tal esa situación de aferramiento que nos hace defenderlo, no importa cuánto suframos. Y aquí volvemos a la ignorancia de creer que la persona u objeto del apego es permanente y eterno. Una vez más, hacemos, le damos un valor permanente
un valor de eternidad a esa persona o a ese apego, o a ese objeto a lo que estamos apegados. Por otro lado, los seres humanos nos enfrentamos a una mezcla de identidades que nos confunde muchas veces. Por un lado, hay una identidad real, es decir, lo que tú eres. Por otro lado, existe una identidad ideal, lo que te gustaría ser. Y por otro, hay una identidad obligatoria, que es lo que crees que tú debes ser. Y entre eso nos confundimos. Decía Sir John Lennon, la vida es aquello que está sucediendo mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. Eso me gustó mucho, esa cita. Y otra cita que habla en el Dhammapada, que dice que uno debe despojarse de todas las ataduras y el que no se apega al nombre o a la forma y no considera nada su propiedad, no será destruido por la amargura. Entonces, con esto queremos decir que debemos buscar la transformación, una transformación seria, una transformación consciente, una transformación profunda y no el cambio, porque no todos los cambios llevan a la transformación. Es más, la mayoría de los cambios son más de lo mismo. Y para terminar con esto del apego, les voy a platicar una historia de un maestro y su novicio que van caminando por el bosque y de pronto llegan a la orilla de un río y ahí está una muchacha con un cántaro y les pide de favor que la ayuden a cruzar porque en ese cántaro lleva alimento para su madre que está enferma. Y el novicio lo primero que hace es decir, no, 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 no te podemos llevar, nosotros somos monjes y los monjes tenemos prohibido entablar relaciones con una mujer. Pero por favor es que necesito llegar al otro extremo y no puedo hacerlo con esto. Y el novicio sigue insistiendo, sin embargo, el maestro le dice, ven muchacha, trepa a mi espalda. Y entonces el maestro la ayuda a cruzar, llegan al otro lado, la muchacha les agradece, bueno, le agradece al maestro y se va. Y el novicio está enfadadísimo. Maestro, pero es que, ¿qué acabas de hacer? No es posible, tenemos prohibido, bla, bla. Y entonces siguen caminando, ya van caminando hacia el monasterio. Y ya cuando están por llegar, le dice el novicio, maestro, es que esto, esto que acaba de hacer se va a enterar el abad, que usted ha llevado en su espalda a una mujer. Y voltea el maestro y le dice al novicio, ¿a cuál mujer? El maestro ya se había olvidado, ya la había soltado. Y el novicio seguía duro y duro, dale y dale con, con la mujer. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre la felicidad. Y la felicidad, pues, es un término que está, creo yo, muy desgastado también. Todo mundo habla de la felicidad y todo mundo envía mensajes en las mañanas, que tengas un día muy feliz, que tu día sea plenamente feliz y no se diga cuando estamos en épocas navideñas, todo mundo desea felicidad a todo mundo sin conocernos, sin saber quién eres. Te dicen, ay, muchas felicidades, que lo pases muy bien, muchas felicidades, que tengas un gran año, etcétera. Y entonces, pues la gente cree que la felicidad es eso, es el deseo de algo bueno para los demás.
Y es que es casi imposible encontrar a una persona que sea feliz 24 horas al día. Eso por lo menos yo no me ha tocado. Dirían que al comienzo de una conversación, cuando alguien te pregunta, cuando alguien nos pregunta cómo estamos, generalmente respondemos, bien, estoy muy bien. Pero cuando empezamos a platicar ya, cuando empezamos a hablar con esa persona, empiezan a aparecer los problemas, porque estoy bien, pero fíjate que tuve una discusión con mi esposa o tuve un problema con mi hijo, tuve un enojo con mi jefe, el carro no arrancó y empiezan a surgir pues cosas que no nos hacen sentir tan bien. Ujú. Y los problemas del sufrimiento no es algo que solo incumbe a los más desfavorecidos. Todos experimentamos eso en mayor o menor grado. Y los sufrimientos que experimentamos son el resultado de las propias acciones negativas que hemos realizado en el pasado. Y dado que estamos en el samsara, el sufrimiento, experimentaremos sufrimientos. Y ya que estos sufrimientos siempre proceden de la misma fábrica. Y esto son las emociones negativas y los engaños. Hay una cita que encontré del lama Alan Wallace que dice, el samsara no es un lugar, no es un planeta Tierra, no es la existencia humana, no es ninguna de estas cosas. El samsara está formado, esta forma de ser en la que deambulamos como perros callejeros sin rumbo, fundamentalmente engañados, actuando por deseo y hostilidad, sin madurar, sin florecer, sin cultivar la verdad, sin cultivar la verdadera felicidad, saltando de un lado a otro hasta que llega la muerte. Eso es una forma de ver el samsara. Y todo lo negativo proviene de nuestra propia ignorancia, del aferramiento al yo. Esto es algo que hemos escuchado muchas veces. Ese aferramiento al yo, al creer que yo soy algo permanente, algo estable, eso nos hace, esa ignorancia nos va a crear un problema serio nos va a generar sufrimiento. Y buscamos la felicidad, pero siempre nos encontramos con lo opuesto. Utilizamos medios inadecuados. ¿Debido a qué? A nuestras mentes erróneas. Y entonces se van a crear condiciones para experimentar más sufrimiento. En lugar de encontrar felicidad, pues vamos a encontrar más sufrimiento. Por ejemplo, una pareja donde llevan una buena relación, la gente dice, ay, qué linda pareja hacen ustedes, y de pronto el hombre conoce a otra mujer, le empieza a atraer esa persona, se empieza a involucrar con ella, y entonces después la pareja se entera que la está engañando, manda al tipo al demonio, y la otra mujer pues se da cuenta que tampoco es la persona adecuada y también lo bota. Y entonces pues se queda, como decimos, como el perro de las dos tortas. Y entonces, ¿cómo acabar con los engaños? Esto es un engaño, pero el engaño no es a las personas, a las mujeres. El engaño es a sí mismo, al creer que lo que está
buscando a través de eso va a encontrar la felicidad. Entonces, ¿cómo acabamos con los engaños? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos, porque de esa manera, solo así, los podemos eliminar. ¿Y cómo eliminarlos? Pues los vamos a eliminar a través de la sabiduría. Los seres humanos no queremos experimentar ningún sufrimiento y deseamos toda la felicidad posible. El problema es que no creamos causas de felicidad. La felicidad no llega pues del cielo, hay que crear la felicidad, hay que crear las causas de la felicidad. Y solo entonces podríamos pensar en adquirir su felicidad sin sufrimiento. Y para conseguir esa felicidad necesitamos acumular acciones virtuosas. Y esas acciones van a traer su fruto en esta y en nuestros próximos renacimientos. Entonces, busquemos realizar acciones virtuosas. Solo así vamos a conseguir encontrar esa forma de felicidad. Y por lo tanto debemos abstenernos de realizar acciones que sean perjudiciales y esforzarnos en llevar a cabo acciones positivas. Esas acciones positivas serán las que nos generarán virtuosismo, que generarán en nosotros esos actos virtuosos que nos favorezcan. Entonces, de las tres puertas con las que llevamos a cabo nuestras acciones, que son el cuerpo, la palabra y la mente, las de la mente son las más poderosas. En las enseñanzas budistas nos explican cómo dejar de sufrir, cómo ser felices. Y eso lo vamos a comprender cuando nos pongamos a estudiar sobre las cuatro nobles verdades. No es el caso, no vamos a entrar en ese tema, pero a través del estudio de las cuatro nobles verdades podremos entender cómo salir del sufrimiento, cómo encontrar esa causa de felicidad. Cuando tú corres para alcanzar la felicidad, vas a encontrar sufrimiento. La felicidad no es algo que logras. La felicidad es algo que ocurre en tu ser cuando aquietas tu mente y te sientes en paz. Eso es lo que genera esa sensación de felicidad, que tu mente esté aquietada y que te sientas en paz sin esfuerzos. Todo ser humano quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Decía Jean-Jacques Rousseau, un filósofo y pedagogo, todo ser humano quiere ser feliz, pero para llegar a serlo, habría que empezar por saber qué es la felicidad. Para el Dalai Lama, la felicidad es el objetivo de la existencia, algo muy sabio. La felicidad entonces no se reduce a unas cuantas sensaciones, como a veces tenemos alguna sensación agradable, una sensación placentera, intensa. Decimos, esto es felicidad. O bien hay una explosión de alegría por alguna razón, hay bienestar fugaz. Es más, hay un día de muy buen humor y creemos que eso es la felicidad, esos momentos mágicos de los que hablamos. Sin embargo, todas estas facetas no pueden constituir por sí solas una imagen fiel de la dicha profunda que caracteriza la verdadera felicidad. Si preguntamos a diferentes personas que nos cuenten sobre sus episodios de felicidad perfecta, pues cada persona tendrá una opinión diferente. Habrá quien diga que su momento más feliz
fue un viaje a Alaska. Habrá quien diga que su momento más feliz fue cuando aprobó el examen profesional, cuando alcanzó a vencer una prueba deportiva, cuando ha estado con la persona que más le gusta. Hay quien diga que el tener un hijo es el momento más feliz. Y entonces, como vemos, hay tantas formas de que la gente observe y diga que eso es la felicidad. Pero el factor común en estas experiencias es la desaparición momentánea de los conflictos interiores. Cuando tú tienes estas sensaciones de felicidad, es porque en ese momento desapareció de manera momentánea el conflicto interior, cualquiera de ellos. Y eso te hace sentir que eso es felicidad. Y vamos a entender aquí por felicidad un estado adquirido de plenitud subyacente en cada instante de la existencia, que perdura a lo largo de las inevitables vicisitudes que la perturban. Repito, entenderemos por felicidad un estado adquirido de plenitud subyacente en cada instante de la existencia y que perdura a lo largo de las inevitables vicisitudes que la perturban. En el budismo hay un término que nos ayuda a entender esto, que es el término sukha, y que se designa como un estado de bienestar que nace de una mente excepcionalmente sana y serena. Entonces, el bienestar sería el equivalente más cercano para ese concepto de sukha. Quien experimenta la paz interior no se siente ni destrozado por el fracaso, ni se va a sentir embriagado por el éxito. La búsqueda de la felicidad no consiste en ver la vida color de rosa, ni tampoco en cubrirnos los ojos ante el sufrimiento y las imperfecciones del mundo, como lo haría un avestruz que mete la cabeza en el hoyo y cree que todo afuera está maravilloso. La felicidad tampoco es un estado de exaltación que se debe perpetuar a toda costa. Más bien, podemos decir que la felicidad es la eliminación de las toxinas mentales, como serían el odio, la ira y la obsesión, que literalmente envenenan la mente. Según el budismo, el mundo de las apariencias es el resultado de la acumulación de un número infinito de causas y condiciones permanentemente cambiantes. En resumen, podemos decir que Sukha es el estado de plenitud duradera que se manifiesta cuando nos hemos liberado de la ceguera mental y de las emociones conflictivas. También podemos decir que es la sabiduría que permite percibir el mundo tal como es, sin velos ni deformaciones. Es en última de los casos la alegría del camino hacia la libertad interior y la bondad afectuosa que emana hacia los demás. Hay un maestro que nos dice que desarrollemos este deseo, que me pareció muy bello. Dice, ojalá cada instante de mi vida y de la vida de los demás pueda ser un instante de alegría y de paz interior. Repito, ojalá cada instante de mi vida y de la vida de los demás
pueda ser un instante de alegría y de paz interior. Y entonces la felicidad hay que considerarla como un estado de realización interna y no como el cumplimiento de deseos que son ilimitados y que apuntan hacia el exterior. Todos aquellos deseos que vemos hacia el exterior, pues eso no es la felicidad. Decía el filósofo y escritor Roman Roland, entre los momentos, entre los métodos torpes, ciegos o incluso desmesurados que se utilizan para construir la felicidad, uno de los más estériles es el egocentrismo. Cuando la felicidad egoísta es el único objetivo de la vida entonces no tarda en quedarse sin objetivo. O sea, si estamos centrados en ello, en ese egocentrismo de una felicidad egoísta, pues nos vamos a quedar sin un objetivo. Aunque las apariencias sean a veces de felicidad, no se puede ser realmente feliz si nos desinteresamos de la felicidad de los demás. ¿Cómo ser feliz si todos los demás sufren? Esa es una reflexión que debemos hacer. Decía y escribió un maestro, el maestro Dilgo Khyentse Rinpoche, los que esperan la felicidad y solo ansían placeres, riquezas, gloria, poder y heroísmo, son tan ingenuos como el niño que intenta atrapar un arco iris para hacerse una capa. Dice un proverbio indio: el placer no es sino la sombra de la felicidad. No confundamos aquí también placer con felicidad. La naturaleza del placer tiene una naturaleza inestable y la sensación que produce puede volverse de manera muy pronta neutra o incluso desagradable. ¿Cuántas veces hay que algo que nos es muy placentero, de pronto ya no nos gusta? Nos encanta el helado del chocolate, pero después de 3 bolas te hostiga. El placer es algo que la misma repetición acaba por hacerlo, por provocarnos rechazo. Por lo demás, hay que considerar que el placer es una experiencia individual está esencialmente centrada en uno mismo. Y esa razón por la cual se puede a sí mismo con facilidad confundir con el egocentrismo y entonces entrar en un conflicto con el bienestar de los demás. Esta distinción entre el placer y la felicidad no impide que haya que abstenerse de buscar sensaciones agradables. No por ello. Decía el sabio budista del siglo IX, Tilopa, no son las cosas que te atan, sino tu apego a las cosas. Y por otro lado, el maestro Nyari Tritul Rinpoche decía, la obsesión por ser feliz trae inevitablemente tristeza. Y voy a terminar con una historia que habla de 3 amigos en la época del Buda. Eran 3 jóvenes que en algún momento estaban tratando de establecer pues una certeza para ellos, que decían, querían saber cuál sería la forma de encontrar la felicidad auténtica y verdadera.
Uno de ellos era hijo de un comerciante y dijo, pues por supuesto que el dinero es la causa de la felicidad. Con dinero puedes adquirir todo lo que tú quieras. Los otros dos no estuvieron de acuerdo y dijeron que conocían a mucha gente con mucho dinero y que eran infelices. Entonces dijo otro, que era hijo de un ministro, que la solución era el poder, pues con poder te allegas a tantas personas que te podrán ayudar y que entonces en todo lo que necesites vas a tener quien te resuelva, quien te ayude a resolver. Pero los otros tampoco estuvieron de acuerdo con él, con esa solución. Y el tercero dijo entonces, que era hijo de un rey, la única forma de ser feliz, de tener la felicidad auténtica, es teniendo sabiduría, porque si eres sabio, sabrás identificar el problema y solucionarlo. Los otros dos tampoco estuvieron de acuerdo con ello. Dijeron conocer muchos eruditos, mucha gente sabia, que también eran miserables. Por lo tanto, decidieron la sabiduría tampoco es garantía. Y entonces, al no llegar a un acuerdo, decidieron solicitar una audiencia con el Buda. Y estando ante él, le explicaron que, bueno, ellos eran tres amigos que estaban tratando de establecer y definir en la vida cómo alcanzar la verdadera causa de la felicidad y que esa felicidad que se garantice de manera duradera. Y entonces le dijeron, nosotros pues pensamos que era la riqueza o el poder o la sabiduría. Y el Buda respondió, ninguna de las tres. La garantía de la felicidad es el mérito, es decir, el karma positivo. Es la única causa directa que garantiza la felicidad. Y con esto concluyo. Gracias. Emma, ¿quieres dirigir? Muchas gracias, Barty, muy interesante. ¿Quieres dirigir la intervención de las personas, por favor? Claro que sí, Calama. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta para Bhakti, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano, si Augusto Reyes, si puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy nuevo. Buenas noches a todos. Bienvenido. Ah, gracias, maestro, por la plática. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento en el contexto de la plática? Bueno, en el contexto de la plática exactamente no lo tocamos, pero entre el dolor y el sufrimiento, digamos que el sufrimiento, el dolor es una forma de sufrimiento. Por eso les comentaba yo, y qué bueno que haces esta pregunta, que sería muy interesante que echen una lectura hacia las cuatro nobles verdades. Ahí queda mucho más claro cuál es la causa de las... vamos, nada más para comentar. En estas cuatro nobles verdades, el Buda dice, en la primera, dice, el sufrimiento existe. No dice que todo es sufrimiento, dice el sufrimiento existe. Y después, en la segunda verdad noble, habla de las causas del sufrimiento. Y las causas del sufrimiento, dice, son la ignorancia, son el apego y la aversión. Después habla de en la tercera noble verdad, dice, pero el sufrimiento puede ser eliminado. Se puede extinguir el sufrimiento. Y en la cuarta noble verdad habla del óctuple camino. Pero
si contestando un poquito a tu pregunta, el dolor lo podemos identificar más que nada como puede ser una sensación. El dolor puede ser una sensación física, una sensación emocional, una sensación mental. Eso, eso causa dolor. Y ese dolor puede generar sufrimiento, pero sí hay que tratar de identificar las causas de ese sufrimiento. O sea, porque el dolor no solamente eh, se manifiesta por una forma, digamos, que te golpeas y eso te causa dolor, pero no te causa sufrimiento. Ajá. Entonces, en este contexto, pues no lo manejé porque eso es otro tema, pero creo yo que te podría favorecer mucho si contactas con la enseñanza de las cuatro verdades nobles y ahí también se menciona el dolor. Ujú. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Ángeles, fue una conferencia muy clarificadora y enriquecedora. Infinitas gracias. Gracias por acompañarnos. Lidia nos pregunta cuándo es la próxima clase. Y bueno, tenemos ya los calendarios de las actividades de estas conferencias que generalmente están siendo los miércoles. Te invitamos a que veas Budismo Libre. No, Carla nos dice, una charla muy hermosa e interesante, reflexionaré profundamente estos aprendizajes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Carla. Eh, Aquí hay otra pregunta. Buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre el apego y la empatía? Bien, la empatía realmente se refiere a una manera eh, de comprensión hacia alguien más. Cuando decimos que somos empáticos, quiere decir que estamos comprendiendo al otro y en muchos casos hablamos aquí, por ejemplo, del sufrimiento y hablamos de la empatía hacia el sufrimiento de los demás. Y el apego sería, pues, relacionarnos con ese alguien en su sufrimiento o en su forma de estar experimentando algo negativo y clavarnos y engancharnos con ello. Y entonces nos apegamos a esa condición y en lugar de favorecer y ayudarle a resolver, pues nos metemos inmersos en ello mismo. Entonces, empatía hay que tener muy claro. Y entre empatía y otro término que a veces se confunde es la compasión. Eh, Entre empatía y compasión también hay una diferencia, porque la compasión es el deseo del bienestar de los demás. La empatía simplemente puede ser el estar consciente y estar a lo mejor de acuerdo o no y de buscar favorecer con alguna aportación hacia alguien que está pasando por alguna situación y nos mostramos empáticos. Y si fuésemos compasivos además, estaríamos buscando la manera de que ese alguien deje de sufrir. No sé si con esto, así de breve, puede quedar resuelta esa pregunta. Muchas gracias, Bhakti. Aquí Susana nos está comentando excelentes temas, muy claros. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, por tu participación. Viri Caro, Viri, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, muy buena clase. Saludos, Sanga. Buenas noches. Gracias, Viri. Mariana Celorio nos dice muchas gracias con la conferencia. Me acerqué a entender un poco más el apego. Otro comentario dice, es muy, muy interesante. Cuando ya solté el apego a una persona y se me vienen pensamientos aún de extrañamiento a esa persona, ¿cómo lo puedo manejar?
Karen. Ok. Primero hay que diferenciar si realmente nada más es extrañamiento, porque eso es algo muy natural que podamos extrañar, pues, algunas vivencias que tuvimos con esa persona, algunos momentos, y el apego es algo mucho más fuerte, es algo que te hace sufrir. O sea, cada vez que recuerdas alguno de esos momentos, uy, te vas y te hundes allí, y no, es que por qué dejamos esto? ¿Por qué me abandonó? ¿O por qué lo dejé? Porque a lo mejor tú lo dejaste o la dejaste y eso te está generando dolor. Entonces, muy diferentes que tú extrañes algo o a alguien o una condición a que te mantengas apegado a esa persona o ese objeto, porque, y lo reconocemos, es muy fácil reconocer el apego, porque nos duele. O sea, volviendo al punto del dolor, nos duele, ahí hay algo internamente nos duele, que hace que nuestro estómago se revuelva, ¿no? Eso, ahí hay apego. Ujú. Entonces, hay que trabajar sobre eso, hay que, pues, hacer y meditar sobre lo que es el apego. Parte de lo que comenté yo es si nos estamos dando cuenta que lo que yo quiero es que ese alguien esté tan apegado como yo a él o a ella, pues ahí está la clave, ¿no? Hay que soltar eso, hay que trabajar sobre ello. Pero si solamente en algunos momentos, por alguna razón, porque pasaste por algún lugar y dices, ay, qué bonito fue aquel momento, y pasó, pues eso es un extrañamiento y eso es algo muy natural y que no te genera sufrimiento, ¿no? Gracias, Bhakti. Leticia Calderón, le encantaron los temas y muy bien explicados. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Leti. Ale, gracias. Me agradó y me ayudó mucho la plática. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Alejandro, por estar con nosotros esta noche. Dice, muchas gracias, estoy apenas iniciando, pero estoy muy agradecida por lo que me comparten en estas charlas. Gracias a los maestros y a los que comparten. Buenas noches. Gracias a usuario de Zoom por tu comentario. Ángeles nos dice, muy difícil encontrar la felicidad. ¿Cuánto hay tanto sufrimiento en el mundo? O sea, con todo este sufrimiento en el mundo, ¿cómo encontrar la felicidad? Pues de alguna manera intenté explicarlo. No vas a andar buscando la felicidad afuera. La felicidad es algo que surge en uno mismo. Es algo que surge cuando limpiamos la mente, cuando limpiamos la obsesión, cuando limpiamos la ira, cuando limpiamos la cólera de nuestra mente. Es la manera en la que podremos encontrar esa parte de la felicidad. Y por otro lado, como también mencioné, al desarrollar acciones virtuosas. No importa que el mundo esté como esté, no lo vamos a cambiar. Si hay mucho sufrimiento, claro que hay mucho sufrimiento. Y la mayoría de ese sufrimiento está ocurriendo, ¿por qué? Por karma. Es una condición karmática. Y además por la ignorancia que nosotros mismos generamos. Entonces, sí, si bien es cierto que puede sonar difícil encontrar la felicidad, pero mi punto de vista en este sentido es que hay que defenderla como dé lugar. Hay un libro que se llama precisamente En defensa de la felicidad del lama Mathieu Ricard. De hecho, maestro Kalama, creo que hay entre los textos que tenemos
aparece ese libro, ¿verdad? Entonces, a quien esté interesado mucho más profundamente, es un texto que parece una Biblia, es un texto así de grueso, que habla de la felicidad y en muchos, y es un texto budista, pero tiene un lenguaje muy ameno y fácil de comprender. Entonces, allí podrías encontrar mucho más clara una explicación del por qué, aún con el sufrimiento que hay en el mundo, hay quienes pueden ser felices o podemos ser felices. Perfecto, muchas gracias. Rosana del Río dice buenas noches maestros, le agradecemos sus enseñanzas y su presencia. Esperamos que pueda continuar compartiéndonos su conocimiento. Gracias por el comentario y tu presencia, Roxana. Voy a hacer un pequeño paréntesis, sobre todo para quienes son nuevos. Ahorita también les comparto el enlace de la página de Budismo Libre, donde no solamente están nuestras actividades, sino hay una sección de una amplia biblioteca que pues ha sido años de estar recopilando, y también hay una sección de sutras y sastras para ir avanzando en el conocimiento, teniendo más lecturas y profundizando en el budismo. Ahorita les comparto el enlace. Saludos afectuosos, Sanga, linda plática, siempre enriquecedor volver a los principios. Cristina Peña, gracias por tu presencia. Me quedó muy claro, muchas gracias. Leticia Calderón dice, otra vez Leti, gracias por tus comentarios. Excelentes explicaciones y ejemplos. Maricruz nos dice, muchas gracias, interesante la plática. Augusto Reyes, maestro, ¿es posible ver la clase de nuevo grabada? También, sí, en Budismo Libre todas estas charlas son grabadas y pueden verse posteriormente. También hay un depositorio en YouTube, en la página de Budismo Libre de YouTube, varias conferencias están ahí también grabadas. Excelentes explicaciones, muchas gracias, interesante la plática. Maricruz, Augusto Reyes, así ya había mencionado de que se quedaban grabadas. Graciela, si una persona tiene una situación de salud que le hace depender de otro, ¿qué hace con el apego que se genera en esta situación? A ver, quiero entender el apego de la persona enferma hacia su cuidador. Sí, parece ser que por ahí está, o si quieres, Graciela, abrir tu micrófono. No sé, ¿Sí? Graciela. Bueno, parece ser que es más bien en ese sentido. Tenemos a una persona que depende de otros y hay esta situación que se genera apego o esa necesidad de depender de otros. Bueno, aquí el tema es que eh, la persona apegada, en este sentido, puede estar deseando inconscientemente tal vez que el motivo de su apego, que es la persona que le cuida, pues esté tan apegada a él o a ella, ¿no? Pero aquí lo importante, creo yo, es que esta persona, esta, vamos a decir, la cuidadora o cuidador, tenga cuidado de no apegarse a quien está cuidando. Una cosa es brindarle, y aquí hablamos de la compasión, de ser compasivos con esa persona, brindándole lo mejor para que esa persona esté en la mejor condición posible e incluso transmitirle este tipo de conocimiento. Habrá quien lo pueda aceptar, habrá quien lo pueda asimilar, pero hay que tener cuidado como el cuidador, repito, de no apegarse al enfermo, porque también eso se convierte en una simbiosis, lo he visto,
se convierte en una simbiosis de tal suerte que la persona que está en el punto de cuidar, pues deja de existir como persona. Ya lo comentaba yo en algún momento, pierde su autocontrol, pierde su autoconocimiento por apegarse, porque además muchas veces existe un sentido de, pues, como de creer que sin mí esta persona no va a tener posibilidades de seguir existiendo. Y entonces se convierte como en pues yo no sé si la palabra sea, como en una especie de Robin Hood, o sea, de las causas, ¿no? De las causas difíciles. Aquí en este caso, pues de una persona enferma. Entonces, una cosa es brindarle tu empatía, como decíamos, brindarle tu compasión, tu amor, pero no apegarte a esa persona y buscar la manera que esa persona se vaya soltando de ti. Y eso no es fácil, seguramente, y todo depende también del proceso que estén viviendo. Y yo lo vivo de cerca con uno de mis hermanos y una hermana, que él es muy dependiente de ella, pero mi hermana se puso tal la capa de redentora que se ha complicado en muchos sentidos la vida, ¿no? O sea, una cosa es dar y cuidar, pero a veces, pues yo lo veo como, es mi punto de vista, como que ha exagerado y entonces hay una codependencia ya no nada más desde el punto de vista del apoyo físico, sino una codependencia emocional, afectiva. Y es donde hay que tener cuidado. Ujú. Entonces, no sé si esto responda a tu pregunta. Muchas gracias, Dati. Andrés Uritan Gómez nos dice, sus palabras me vibran, gracias, me ayudaron mucho. Gracias por tu comentario. Aquí están agradeciendo la respuesta. Alguien pregunta si habrá grabación. Ya nos está contestando nuestro maestro Calama que las conferencias se van a dar de alta en el canal de YouTube, así que hay que buscar Budismo Libre AC en el canal de YouTube. Ya les compartí también el enlace de la página web para que puedan ampliar un poquito más el conocimiento sobre budismo libre. Ale, por favor, ¿podría compartir por aquí el nombre del libro? Gracias. No sé, creo que mencionaste algún libro, En, Bhakti. en defensa de la felicidad Ok, aquí lo ponemos en el chat. del maestro Mathieu Ricard. Ok, muchas gracias. Ya está el enlace. La siguiente conferencia mensual gratuita, miércoles 13 de noviembre, igual a las 7:30, de 7:30 a las 9. Ya estamos llegando al límite del tiempo de esta conferencia, pero bastante nutridos los comentarios. Muchas gracias. Celsli, gracias, 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 gracias a ti por tu presencia y tus comentarios. Gerardo, todo está relacionado. Muchas gracias, maestros, por sus enseñanzas. Gracias, Gerardo. Graciela, igual, muchas gracias, Engasho. Becky, entré ya tarde, empecé a escuchar el tema de la felicidad. Muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias, gracias, gracias. Pues la invitación es a que vayas a la grabación y pues te enteres de la plática completa. Margarita, gracias, gracias, gracias. También agradecemos tu presencia. Augusto Reyes, ¿me podrían por favor dar de alta en la base de datos de Augusto Reyes? Perdón. Bueno, no sé a qué se refiera, pero pues no tenemos algún registro en budismo libre, ¿no? Sino más bien pues nos conectamos cuando
nos enteramos de estas actividades, y estas actividades están en pues en la página, son bastante así como públicas, ¿no? Muchas gracias. Sí, No, Calama, sí, Pema, sí tenemos un registro. ¿sí? Ah, Tenemos ok. nuestro WhatsApp. El WhatsApp es 5514-372552. Y ahí tenemos una etiqueta que le llamamos lista, es la lista de conferencias Zoom. Si tú quieres ya que se te llegue a tu WhatsApp, escríbenos al 5514-372552 y solicitas que se te dé de alta en la etiqueta de conferencias en Zoom, por favor. Perdón, Fernando. No, está muy bien, sí, no conocía este dato, pero bueno, ya todos tienen el número de WhatsApp, igual si quieren sumarse a esta lista y tener esta actualización de cuándo son las actividades para esta sanga de los miércoles, pues muchísimas gracias. Cristina Peña, gracias, miembros de Budismo Libre, que siga creciendo la sanga, que así sea. Bueno, ya terminamos la lista de preguntas, y pues no sé si quieran decir algo para el cierre de esta conferencia, Bhakti. Sí, ¿Todo bueno, bien? pues de verdad agradezco de corazón su presencia, su atención. Y pues sí les sugiero que se acerquen a las grabaciones para volver a escuchar, porque al final del día, en estas pláticas que damos, pues hacemos un extracto pues de muchas lecturas, de muchas enseñanzas que hemos recibido, y las vamos ahí conjuntando. Entonces tratamos de que sea algo que de alguna manera, con poco tiempo, pues tengan suficiente información. Entonces, pues de verdad, gracias, y los esperamos cada mes. En diciembre no va a haber, pero los esperamos el mes entrante. Que tengan una buena noche, que los budas estén con ustedes y sueñen con angelitos budistas. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Sanga. Buenas noches, Sanga. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas Gracias. noches, descanse. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, maestros. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, maestros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.